Bien, vamos a comenzar esta tarde, vamos a iniciar esta segunda sesión de Shabbat y vamos a cantar Beota Sira. Otoño es ver mis hojas caer y tu primavera es mi florecer. Tu guerra es mi guerra también y tu alegría es mi felicidad. הלילה שלך הוא הלילה שלי, ירח מלא מחלמי, האמת שלך זו האמת שלי, הלבן שלך הוא הזכוי שלי. Todos juntos en un barco van, estamos tú y yo, en el bien y en el mal, solo juntos llegamos. כולנו יחד, באותה סירה, זה אני ואתה, נתנו ברק, רק ביחד, נגיע. Sol es en una calor y tu lluvia es como manantial. Tu casa es un ancla de amor, eso que hay en ti y que está en mí. העיר שלך הוא הסבל שלי, האושר שלך זו השמחה שלי. Tu miedo es un dolor en mí, tu mundo es todo para mí. כולנו יחד באותה סירה, זה אני ואתה, בטוב וברק, רק ביחד נגיע. Todos juntos en un barco van, estamos tú y yo, en el bien y en el mal, solo juntos llegamos. כולנו יחד באותה סירה, estamos tú y yo, en el bien y en el mal, רק ביחד, solo juntos llegamos. Todos juntos en un barco van, sea mi lealtad, mato volará ביחד, solo juntos נגיע. Bien, vamos a continuar con el estudio de nuestra parashá Re'eh de este Shabbat. Vamos a abrir Devarim.
libro de Barín, capítulo 11, verso 26. Y antes de pasar a nuestro estudio, vamos a anunciarlo el próximo Rosh Hodesh. ¿Cuándo tenemos el próximo Rosh Hodesh? Vamos a entrar al mes de Elul. Estamos finalizando el mes de Ab Menachem, y el Rosh Hodesh lo tenemos el lunes 5 de agosto a la puesta del sol. O sea, lunes al anochecer, lunes 5 de agosto. Y termina el Rosh Hodesh, son 2 días, el miércoles 7 de agosto al anochecer, o sea, al atardecer. Ahí termina el Rosh Hodesh. Es decir, que el primer día de luna nueva, el Yom Ehad o el Yom Rishon, el primer día de luna nueva de Elul, cae ese miércoles 7 de agosto a la puesta del sol. O sea, en la noche, al anochecer. Después de la puesta del sol, al anochecer, vamos a estar contemplando el primer día de Elul, que correspondería ya entrado la noche al jueves 8 de agosto. Va a estar un poquito marcada la diferencia con el calendario lunisolar que se maneja actualmente. Va a haber un pequeño cambio con el calendario lunisolar o el calendario lunar, porque estamos usando el calendario universal. Así que anunciamos el Rosh Hodesh, ¿verdad?, para este nuevo mes que va a iniciar. Así que nos vamos a conectar, porque vamos a estar conectados ese día de Rosh Hodesh. Nos vamos a conectar exactamente, eso sería dije lunes, ¿verdad? Lunes 5, que abarca martes y miércoles. Entonces vamos a precisamente en luna nueva, en el primer día de luna nueva sería el martes en la noche, el miércoles en la noche, terminando el Rosh Hodesh con la conexión de la luna nueva de Elul, que corresponde a la conexión cósmica con Virgo. Entonces ese día vamos a estar conectados de 11 a 12. De hecho, todo ese mes vamos a estar conectados de 11 a 12 hasta que se cumplan los 40 días, hasta que lleguemos a las fiestas otoñales. Así que de 11 a 12 va a haber conexión todos los días, a partir del 1 de Elul, que corresponde al martes 7 de agosto en la noche, que ya correspondería al miércoles 8. Es el primer día. Sí, luego de los 2 días de Rosh Hodesh. Así que no olvidemos preparar entonces los matzot para Rosh Hodesh. Se preparan siempre los matzot o panes sin levadura para hacer ese Yom Kippur Katán. Por lo tanto, hoy cayó el Shabbat de Mevarjim y estamos listos ya para entrar a ese último mes de preparación, donde se hace también sonar el shofar y se hacen las selijot. Nosotros en lugar de hacer las oraciones que se hacen en los sidurim, vamos a hacer peticiones de carencia, de la carencia que sentimos, de la ausencia de conocer la sabiduría de la Kabbalah. Vamos a estar estudiando entonces de 11 a 12 de la noche. Va a ser una forma de rezar al Creador, y por supuesto luego quedará chance para también elevar una pequeña plegaria, porque vamos a lograr conexión en esos días, que son los días de Elul, el mes de las rogativas. Le vamos a seguir ahorita con nuestro estudio
con respecto a esta parashá, ¿verdad? Y los secretos que esta parashá incluye en la Kabbalah. Mira que pongo delante de vosotros hoy la bendición y la maldición. La bendición si obedeciere los mandamientos de Yuhei Bahai vuestro Elohim que yo os ordeno hoy, y la maldición si no obedeciere los mandamientos de Yuhei Bahai vuestro Elohim, sino que os apartareis del camino que yo os ordeno hoy, andando en pos de otros dioses que no conocisteis. Y sucederá que cuando Yuhei Bahai tu Elohim te haya introducido en la tierra donde vas para poseerla, pondrás a los que van a bendecir al pueblo frente al monte Gerizim y a los que van a maldecir frente al monte Ibal. Estudiamos en la mañana con respecto a esta parashá que la ligamos con la parashá anterior, que fue la parashá de Ekeb, en la cual, ¿verdad?, el creador en ambas, junto con esta, hablan acerca de la bendición que nosotros podemos experimentar, y hablamos acerca del mundo de la acción y el mundo de la intención, que es el mundo de la acción es el mundo de la corporalidad. En Kabbalah nosotros llamamos corporalidad a eso que la gente llama el mundo de la acción, y el mundo de la espiritualidad que se le llama el mundo de la intención, o lo que se le llama el mundo de la santidad, y el mundo de la inmundicia, que es el mundo de aquí abajo. No vamos a decir que no nos referimos en sí a la humanidad, sino al sistema, ¿verdad? El sistema de pureza y de impureza, que es el que gobierna. El sistema de impureza se le llama arriba, y el sistema de pureza, perdón, se le llama arriba, y el sistema de impureza se le llama abajo. El sistema de impureza es la corporalidad, y el sistema de pureza es la espiritualidad. Ahora, ¿por qué hablamos de esto? Porque tenemos que conectar todas estas verdades con la gran verdad de la Torah. Tenemos que entender cómo es que viene la bendición y cómo es que llega la maldición, y eso estuvimos estudiando en la mañana con respecto a los beneficios y a los maleficios que obtenemos cuando nosotros no obedecemos los mandamientos que Yuhei Bahai, o cuando nos apartamos de la senda. El problema de la humanidad desde tiempos antiguos ha sido de que el hombre, la humanidad en sí y las religiones, incluyendo la religión judía, se desviaron del sendero de la Kabbalah, del camino. Por lo tanto, se apartaron del camino. Recuerden que la Kabbalah es un método, ¿verdad? Es el método. Es un método, y como es un método, el método es un camino. Por lo tanto, se desviaron del camino. Igual que a nuestros padres, Adán y Jabá, en el jardín del Edén se desviaron, y por lo tanto al desviarse salieron del camino y tomaron otra senda. Ahora tienen que regresar por esa misma senda. Toda la humanidad tiene que regresar por la misma senda por la que se desvió el hombre, de la cual se desvió el hombre. Tiene que regresar la humanidad por esa misma senda, que sería a través del sendero de la Kabbalah. En la parashá pasada, Moshe Rabbeinu decía que nos enseñó que si una persona se alimenta o disfruta de cualquier placer, de cualquier cosa de este mundo físico, entonces debe dar una bendición, debe bendecir a Elohim. En otras palabras, Ubaraktar Hashem Eloheika, él tiene que bendecir a Hashem. Por lo tanto, a través de esa bendición, entonces él extrae bendición. Pero cuando nosotros no aprendemos a bendecir, no extraemos bendición. Si nosotros aprendemos a maldecir, entonces extraemos maldición. En el mundo físico tenemos que bendecir a Elohim, o sea, bendecir la fuerza superior. Bendecir es estar obedeciendo los mandamientos de Elohim. Bendecir es estar realmente en el nivel de otorgamiento. Y cuando yo estoy en esa dimensión del otorgamiento, entonces yo extraigo bendición. Pero cuando yo estoy viendo el lado opuesto de ello, cuando estoy maldiciendo, entonces yo extraigo ¿qué cosa? Maldición. Cuando nosotros estamos repitiendo el Kaddish, recuerden cuando decimos el medio Kaddish o el Kaddish, aún cuando decimos el Kaddish de duelo, esta es una oración muy poderosa.
Entonces, en ese cáliz, nosotros estamos hablando de cómo darle bendiciones al Creador. La gente religiosa, estos términos los entienden diferentes. La gente religiosa entiende el concepto de bendición como si de alguna u otra forma dieran gracias al Creador. Así lo entienden ellos. Pero los cabalistas no enseñamos de esa forma. Y los cabalistas los han transmitido que el Creador ciertamente no necesita de nuestro agradecimiento. Entonces, ¿cuál sería el concepto más profundo de poder bendecir al Creador según los cabalistas? Hay una explicación dada por el cabalista Rabbeinu Bajai que nos dice que la antigua palabra hebrea puede significar bendición. ¿Cuál palabra hebrea? La palabra brajá o berajá, como dicen algunos, que es la manera que se traduce literalmente, pero también significa una adición o hacer más, lo que significa que nosotros a través de nuestras bendiciones y oraciones añadimos o damos más poder a la luz del Creador. Eso dice el cabalista Rabbeinu Bajai con respecto a la palabra bendición, que es la manera que se traduce, dice, como una adición o hacer algo, hacer más, lo que significa que nosotros a través de nuestras bendiciones y oraciones añadimos o damos más poder a la luz del Creador. Y ese es el secreto aquí, que a través de nuestras oraciones y bendiciones realmente le damos poder a la luz del Creador. Rabbeinu Bajai cita una historia en el Talmud en la que Yismael, el sumo sacerdote, entró al santo de los Santorum en el templo de Jerusalén, o sea, el lugar santísimo, y el Creador viene a él y le dice: Yismael, hijo mío, bendíceme. ¿Qué quiere decir que el Creador le pida a un hombre que lo bendiga? ¿Para qué necesita el Creador una bendición? El secreto de esta interacción, como Moisés enseña en la porción de esta semana y como Rabbeinu Bajai nos dice, es que cuando damos una bendición al Creador, esto agrega fortaleza y un espíritu de santidad a los mundos superiores. Y por ende nuestras bendiciones causan que el mundo reciba más luz por parte del Creador. O sea que lo que hacemos cuando nosotros estamos bendiciendo es agregando fortaleza y un ruach de kedushá, o sea, un espíritu de santidad a los mundos superiores. Entonces, por ende, nosotros vamos a recibir, ¿qué cosa? De parte de los mundos superiores, vamos a recibir más luz por parte del Creador. El Creador ya conoce nuestras carencias, el Creador ya conoce nuestras oraciones, el Creador ya conoce lo que cualquiera de nosotros necesita. Pero ¿cuál es el propósito entonces de que oremos por algo que el Creador ya conoce? ¿O cuál es el propósito de que bendigamos al Creador? Así como en el relato del Rabbeinu Bajai, que nos dice en el Talmud acerca de Yismael, que el Creador le pidió a un hombre que lo bendiga, que lo bendijera. ¿Y qué significa o qué quiere decir que el Creador desea nuestras oraciones? Entonces, eso proviene del secreto de lo que encierra la palabra brajá, la palabra hebrea berajá o brajá, lo cual proviene de una palabra que es como un pozo o manantial, ¿verdad? Que es crear más. O sea que lo que significa es que creamos más luz, atraemos más luz. Y Rabbeinu Bajai nos dice que ese es el secreto del concepto de bendición y del concepto de oración, que no se trata de dar gracias, no estamos dándole gracias al Creador, no se trata de recordarle al Creador nuestras carencias, lo que necesitamos, sino que nosotros a través de nuestras bendiciones, de nuestras oraciones y de nuestro trabajo espiritual, en efecto damos al Creador la habilidad de enviar luz y bendiciones a nuestro mundo. Ahora, el propósito de nuestro trabajo espiritual bajo este concepto de la bendición no es que nosotros vamos a crear luz, sino que dicen los cabalistas que nosotros vamos a crear canales por los cuales la luz que existe y quiere ser revelada pueda venir. Entonces los cabalistas nos enseñan que nos imaginemos una torre llena de agua y una ciudad de miles de personas sedientas, pero nadie ha pensado en conectar las tuberías.
para que el agua pueda fluir desde la torre hasta la ciudad. Así es como existe nuestro mundo en la actualidad. El agua es como nuestra realización, y lo que no existe o lo que no es suficiente son los canales, los senderos para que la luz fluya a nuestro mundo. Entonces, cuando oramos o hacemos una conexión espiritual, creamos un nuevo sistema de tuberías o de canales a través de los cuales la luz puede fluir a nuestras vidas y al mundo. Así que cuando Moisés Rabbeinu le dijo a los israelitas que su trabajo espiritual era Uberaktae Hashem Eloheija, o sea, dar la habilidad a Elohim, o sea, bendecir al Creador, se refería a que el Creador quiere darnos, pero no puede hacerlo, porque solo nosotros podemos crear esos senderos. Entonces, de esa forma, por eso le dice al pueblo de Israel: mira que pongo delante de vosotros hoy la bendición y la maldición. La bendición si obedeciera los mandamientos de Adonai, vuestro Elohim, que yo os ordeno hoy, y la maldición si no obedeciera los mandamientos de Adonai, vuestro Elohim, sino que os apartáis del camino que yo os ordeno hoy, andando en pos de otros dioses que no conocisteis. Y entonces luego le muestra adelante que cuando entren a la tierra va a colocar a parte del pueblo frente al monte Gerizim y a los que van a maldecir frente al monte Ebal, ¿verdad? Y en medio estaban los sacerdotes. Así que cuando nosotros estamos, ¿a qué estamos conectados? ¿A la bendición o a la maldición? ¿A qué quisiéramos estar conectados? Todos queremos estar conectados a la bendición, solo que hay una manera de cómo poder conectarnos a la bendición. Y los cabalistas nos dicen que con qué lentes estamos viendo el mundo: con los lentes de la bendición o con los lentes de la maldición. Por eso estaban los dos montes. En un lado del monte estaba el monte Gerizim, los de la bendición, y en el monte Ebal, los de la maldición. Lo que significaba era de que hay personas en este mundo que están, los lentes que utilizan son los lentes de la oscuridad, los lentes de la maldición para ver el mundo, y están los que están conectados con la luz, con la bendición, y estos tienen los lentes de la bendición. Cuando las personas van perdiendo el sentido de la vista y van perdiendo esa cuestión de ver, de visibilidad, entonces el asunto es que cada quien necesita un tipo de lentes diferentes, porque las gradaciones o las graduaciones de los lentes no son iguales. De hecho, la forma del lente puede ser la misma, puede ser igual, pero en sí el lente necesita una graduación, una graduación de acuerdo al problema que tiene la persona, y de acuerdo a ese lente así va a ver. Si el lente es el adecuado para el problema visual que tiene el individuo, entonces va a ver bien. Pero si le coloca un lente que no es el adecuado, entonces va a ver mal. Entonces, ¿cómo me están entendiendo el punto? Yo quisiera hacer una pregunta: ¿cómo ven el mundo ustedes? ¿Como bien o como mal? Que lo vamos a ver conforme estemos nosotros. Entonces lo que sucede es que el mundo se tiene que ver o como bien o como mal, o existe, que es realmente lo que existe, una mezcla de bien y mal, y así estamos viéndolo. Por eso siempre tenemos esa frase de decir más o menos. La gente por lo general utiliza esa frase del más o menos, porque esa es su situación, el más o menos. Así estamos. Pero cuando decimos cómo veo el mundo como bien, cuando el creador, volvemos a lo mismo del Boreolán al principio de la creación, dijo, y vio Elohim que todo lo que había hecho era bueno, en gran manera. Así que depende de los lentes que usted esté usando. Observen en este día, presento ante ustedes una bendición y una maldición. Aquí la Torah no está simplemente hablando del momento en el que Moisés estaba en el desierto con los israelitas. También habla sobre nosotros justo ahora. Los sabios nos enseñan que desde la caída de Adán
hasta el Gamar Tikkun, que es el Gamar Tikkun, es la gran corrección final. Todo en este mundo, cada situación, todo lo que observamos y cada persona es una mezcla de bueno y malo, positivo y negativo, que fue lo que dijimos de la mañana. Estamos confirmando con esto que los cabalistas que les encontré acerca de los cabalistas, es que los cabalistas enseñan desde el tiempo que de la caída de Adán al Gamar Tikkun, dicen que todo en este mundo, cada situación, todo lo que observamos y cada persona es una mezcla de bueno y malo, positivo y negativo. Por eso es que Job decía sobre la luz que es como densas tinieblas, porque se está viendo esa mezcla y vivimos en la actualidad, en ese tiempo. Sin embargo, dicen los sabios de la Kabbalah, que es nuestra decisión qué vemos y a qué nos conectamos. Vamos a ver si ustedes miran. Si en este lado estaban los del monte Ibal, los de la maldición, vamos a decir aquí los del monte Gerizim, los de la bendición, y en este lado estaban los del monte Ibal, los de la maldición, y estaban frente a frente, los del monte Gerizim, ¿a qué se estaban conectando? A la luz, Se estaban conectando los del monte Ibal, y los del monte Ibal se estaban conectando a los de... a los del monte Gerizim. Pero ellos estaban viendo eso. ¿Qué vemos y a qué nos conectamos? ¿Qué estarían viendo acá? ¿Qué miramos nosotros cuando colocamos dos personas frente a frente, como el caso de Jehosé que tenemos aquí y de Obed? Si yo le digo a Obed ¿qué mira en Jehosé? Y yo le digo a Jehosé ¿qué mira en Obed? ¿Qué respuesta podríamos obtener? ¿Qué miraríamos? O comparamos a un judío con un gentil. Si yo le digo a un judío religioso, por supuesto, si yo le digo a un judío religioso, contempla a un gentil, ¿qué puede decir? ¿Qué puede ver el judío en el gentil? ¿O qué puede ver el gentil en el judío? El gentil en el judío miraría luz, una esperanza. ¿Y el judío qué miraría en el gentil? No oscuridad, nada. Entonces, el judío miraría oscuridad. Dicen, ustedes están diciéndome eso, que el judío miraría oscuridad. Por lo general, los religiosos siempre miran lo malo de las personas, lo que hay en las demás personas. ¿Verdad que sí? Sí, pero las personas que están en el lado de la oscuridad no ven, por lo general, los errores de los religiosos. A veces hay personas que admiran, hay otros que sí miran lo malo que hacen los religiosos. Ahora, en ambos casos, ¿a qué se están conectando ellos? Cuando un religioso mira a un no religioso y le ve lo malo del religioso, y el religioso no mira lo bueno del religioso, sino que lo malo del religioso, entonces ¿a qué se están conectando? A lo malo, a lo oscuro. Cuando yo miro algo malo en una persona, me estoy conectando a la oscuridad de ella y a la oscuridad que tengo dentro de mí. Por lo tanto, lo que estoy extrayendo es oscuridad, y por lo tanto lo que estoy creando es un canal de oscuridad, no un canal de luz. Hablando un poquito de política, porque nosotros los cabalistas nos metemos a hablar un poquito de política, así podríamos con una educación integral resolver el problema de este mundo y el problema de este país. Cuando nosotros comencemos, cuando la gente deje de echarle la culpa a todo el gobierno, o cuando la gente deje de ver lo malo que está haciendo el gobierno, porque lo malo que está haciendo el gobierno es producto de lo malo que estamos haciendo nosotros. Nos estamos conectando con esa parte y nosotros mismos estamos patrocinando o promoviendo que eso continúe en este país. Por eso se necesita una educación integral, un cambio en todo el sistema, porque realmente en esta mezcla de bueno y malo, de positivo y negativo, la gente está más conectada con lo negativo que con lo positivo. Lo positivo fuera que este país entendiera, que los gobernantes entendieran el principio de igualdad que debe existir entre todas las personas, de amar al prójimo como a sí mismo, de la garantía mutua, de tratar de ver cómo marchamos como una sola familia, como una sola nación, como un solo pueblo,
todos como hermanos, pero no lo van a hacer porque ellos no conocen la sabiduría de la Kabbalah tampoco. Ellos no conocen el principio de la sabiduría de la Kabbalah. Ellos no entienden lo que es garantía mutua. Ellos entienden que es globalización, pero una globalización fallida, pero no un deseado. La globalización es todo lo que las naciones quieren, pero el deseado es lo que la gente desea. ¿Desea realmente la gente la globalización? ¿Sí o no? Es la gran pregunta. ¿Desea la gente un cambio? Sí. Dicen aquí en este país, ¿desea la gente una constitución nueva? Sí. ¿Pero para qué? Entonces aquí debería de hacerse algo diferente, como se hizo ahorita hace poco en un país de Europa. Toda la gente pidió una nueva constitución y toda la gente a través de Facebook se comunicaron para poder ellos crear la nueva constitución. Pero no ayuda de nada cuando no hay el alma no está conectada con la luz. Mientras mientras la sociedad no se conecte con la luz de Jotma, con el otorgamiento, mientras no entren a la garantía mutua, el amor al prójimo como a sí mismo, los conceptos de igualdad no se van a entender por completo y va a seguir habiendo desigualdad porque siempre va a estar uno sobre el otro. Pero ese es el paso, lo primero que debería hacerse. O sea, se pidió, como dicen, una nueva constitución, se necesitaba esa nueva constitución, pero se pidió bajo otros términos. Y nadie pensó en que iban a destruirse algunos artículos pétreos, si es que los hay en ese país. Eso ocurrió, si no me equivoco, fue en Irlanda. No, la gente no se puso a... O sea, los gobernantes no dijeron, esto está malo, o van a romper principios constitucionales, no, sino que la gente comenzó a dar propuestas, sugerencias y normas que se establecieron y fue un gran número de normas las que dieron y se pudo hacer la nueva constitución. Lo único del problema es que bajo las condiciones actuales de la mezcla del bien y del mal, de lo negativo y lo positivo, no se puede, porque todavía no nos amamos los unos a los otros. Y mientras no sintamos eso, no sirve de nada. Está bien, ahora por eso se necesita una educación integral de masas. Y los cabalistas somos llamados para eso. Los cabalistas tenemos que ya desprendernos de toda afinidad. Tenemos que ver quiénes de los gobernantes o quiénes de los movimientos están dispuestos a crear esa nueva sociedad o como dicen, esa nueva generación de personas, ese nuevo sistema. Entonces, simplemente el que esté más accesible es el que tenemos que ayudar. O sea, tenemos que presentar fórmulas de cambio, pero nosotros tenemos que trabajar en ese sentido, en el trabajo espiritual. Pero para eso tenemos que entender primeramente nosotros realmente qué es garantía mutua, qué es amor al prójimo. Cuando nosotros lo hayamos practicado, cuando nosotros lo hayamos experimentado, cuando nosotros lo sintamos, entonces en ese preciso momento, cuando sintamos, vamos a poder nosotros entonces poder compartir esto con alguien más, y entonces va a suceder de que el movimiento, por decirlo así, o el partido político que esté más abierto a este nuevo sistema o esta nueva idea, como lo presenta la sabiduría de la Kabbalah, entonces a ese es que se tiene que apoyar, para que ese sea el que llegue al poder, como dicen. El cambio no va a venir de arriba. El cambio comienza en cada corazón del individuo, pero nosotros tenemos que promover eso. Y ese es el trabajo que nos ha encomendado el Padre. No nos ha mandado a ponernos en el monte Gerizim para que estemos viendo a los del monte Ibal y que estemos viendo la maldad de ellos, sino que veamos en ellos una esperanza de que allí, en medio de toda esa oscuridad en que se mueven las personas, allí también hay una chispa divina, y que hay que ver lo positivo de las personas para ver a través de lo positivo cómo me acerco a ellos y cómo les puedo presentar entre ellos también el plan de que ellos también bendigan a Hashem, o sea, lo que es el trabajo espiritual. El trabajo espiritual de nosotros es Uberakta el Hashem Eloheija, ¿verdad? Bendecir al Creador. Eso es lo que tenemos que nosotros que lograr. Ahora, dicen los cabalistas, sin embargo, es nuestra decisión qué vemos y a qué nos conectamos. Cuando usted, esto es bien interesante, cuando usted va a sentarse al televisor, usted va a conectarse con el televisor, enciende el televisor. Ahora usted, en el televisor, la pantalla refleja
los canales, ¿verdad?, que a través de los circuitos internos del televisor ha bajado a través del cable. El cable conectado que viene de afuera, un cable, por decir un cable de televisión, lo conecta el televisor simplemente en la pantalla por el proyector, pues, donde usted va a mirar los canales que vienen bajados por el cable. Ahora, ¿a qué canal usted se va a conectar? Cuando usted dice un televisor, usted sabe a qué se va a conectar. Usted ya sabe qué canal va a buscar. ¿Por qué? Es lo que desea ver en ese momento. Porque es lo que desea ver en ese momento. Eso es lo que desea conectarse. Usted lo acaba de decir correctamente. Entonces, cuando escojo ver la negatividad dentro de alguien o de alguna situación, entonces me estoy conectando con la oscuridad dentro de esa cosa o de esa situación. Porque no le vemos lo bueno para solamente lo malo. Sí, no vemos exactamente. Entonces, nosotros decidimos qué vemos y a qué nos conectamos. Nosotros decidimos qué vemos y a qué nos conectamos. Si nos queremos conectar a la luz, y si queremos ver la luz, o queremos ver la oscuridad, o si queremos conectarnos a la oscuridad. Entonces nos pone un ejemplo. Podemos pensar, por ejemplo, que somos una buena persona que simplemente está viendo lo negativo en alguien más, pero ese no es el caso. Lo que realmente estamos haciendo es conectar con la oscuridad dentro de esa persona. De manera similar, cuando escogemos ver la negatividad dentro de alguien o de alguna situación, estamos conectando con la oscuridad dentro de esa cosa o situación. La realidad es que en cualquier momento dado, cuando vemos a alguien o algo, se nos da la opción, ya sea de conectar con lo positivo o con lo negativo, y es importante entender que la decisión que tomemos es donde nuestra conexión estará. Cada uno de nosotros, nos enseñan los sabios de la Kabbalah, es una mezcla de luz y de oscuridad. Y cuando sucumbimos a las demandas de nuestra negatividad, o sea, el deseo de recibir, al sistema impuro, y nos enfocamos en la oscuridad de ese sistema impuro dentro de otra persona, entonces creamos la unión perfecta entre nuestra oscuridad y la de la otra persona. Por otro lado, ¿verdad?, cuando nosotros, eso sería lo inverso, cuando vemos el bien dentro de alguien, despertamos nuestra luz y conectamos con la luz de la otra persona. Es una calle de dos direcciones, dicen los sabios de la Kabbalah. Entonces, cuando nosotros vamos y nos sentamos en el televisor, ya tenemos el deseo de conectarnos a ello. Nos conectamos a ese canal de preferencia, porque sabemos que a esa hora o en ese momento pasan el programa que a nosotros nos gusta. Entonces, lo que vemos y a lo que nos conectamos, somos nosotros quienes lo escogemos. Nosotros decidimos. Por eso dice: mira que pongo delante de vosotros hoy la bendición y la maldición. La bendición y la maldición. Entonces, cuando nosotros comenzamos a juzgar a alguien, entonces nosotros creemos que es una calle de una sola dirección. O sea, creemos que soy bueno, que yo soy bueno y que observo lo que está mal en el otro. Eso se habla cuando juzgamos a alguien o algo. Entonces estamos creyendo que no es una calle de dos direcciones, sino que es una calle de una sola dirección. Entonces, cuando yo me enfoco en ese punto, creo que soy bueno y observo lo que está mal en el otro. Y no. Tenemos que tener claro que absolutamente en todo, en cualquier momento dado, cuando vemos lo positivo o lo negativo, es lo que despertamos dentro de nosotros mismos. Entonces tenemos que comenzar a observar el mundo y a las personas de una manera diferente. Y necesitamos aprender nosotros a fortalecer nuestro lado positivo y obtener el control de nuestra negatividad, para que cuando nosotros comencemos a ver fuera de nosotros a una persona o una situación, conectemos solo con lo positivo que está allí. Entonces, cuando nos pasa algo, si nos conectamos con la situación, con el evento,
conectémonos con lo bueno del evento, no con lo malo del evento. Ese es el problema de poder llevar un equilibrio perfecto, de poder mantener una conexión con lo positivo. Tenemos que ver lo bueno en todo lo que sucede y en todo lo que tenemos frente a nosotros. No tenemos que mirar lo malo que está sucediendo. De una situación tenemos que sacar lo positivo, por eso saquemos lo positivo de esto que nos sucedió. Eso es lo que tenemos que... De esa forma vamos ustedes produciendo cambios. Y es imposible para nosotros observar algo que no hayamos despertado primero dentro de nosotros mismos. Entonces nosotros observamos lo que más despierto tenemos acá. Si despertamos la luz, entonces vamos a querer ver la luz. Si despertamos la oscuridad, vamos a ver la oscuridad. Y lo que nosotros vemos, dicen los sabios de la sabiduría de la Kabbalah, refleja el nivel en el que nuestra conciencia se encuentra. Si vemos la oscuridad, esto nos indica que nuestra negatividad está viendo la de ellos. Si nos conectáramos a nuestra positividad, no veríamos lo que es negativo en otra persona o situación. No porque no esté allí, sino porque no es la que nos estamos conectando. Lo que vemos en otros, la energía que es despertada dentro de nosotros mismos. Moisés era una de las almas más grandes que alguna vez vivió, pero también tenía un corazón y tenía una coraza a su alrededor. Si alguien quería ver a Moisés, podía perfectamente ver todo tipo de cosas negativas dentro de Moisés. Y desafortunadamente, a través del tiempo en el desierto, muchos de los israelitas escogieron ver la oscuridad de Moisés y no ver la luz que había en Moisés. Pero ¿qué estaban viendo los israelitas entonces? Ellos no estaban viendo la oscuridad de Moisés. Ellos estaban despertando su propia oscuridad. Y su oscuridad estaba conectada con la coraza alrededor de Moisés, que entonces era vista como negativa. Entonces nos dicen los cabalistas, el cómo vemos el mundo y a las personas a nuestro alrededor influye en lo siguiente que ocurre en nuestras vidas. Si escogemos enfocarnos en lo bueno dentro de una persona, no solo aplastamos nuestra negatividad con nuestra positividad y nos conectamos nosotros y a la otra persona con la luz del Creador, también despertamos la positividad dentro de la otra persona. Así que la interrogante que debemos hacernos es, dicen los sabios, entonces el interrogante que tenemos que hacernos, dicen los sabios, es lo siguiente. ¿Cuál es el interrogante que tenemos que hacernos nosotros? Si nosotros estamos viendo la oscuridad o estamos viendo la luz o la negatividad. ¿Y cuál es el factor aplastante dentro de nosotros? Si estamos viendo lo negativo, es porque nuestra negatividad nos está aplastando. Cuando esto ocurre, nos desconectamos a nosotros mismos y a la situación o a la persona de la luz, creando separación. Cuando entendemos, dicen los sabios, y nos adueñamos de este tremendo concepto, tenemos la habilidad de transformar las situaciones con las palabras. Observen en este día, presento ante ustedes una bendición y una maldición. El Creador nos dice que recordemos que en todo momento de cada día, en cada situación y en cada persona que conocemos, la luz no está colocando frente a nosotros todo lo positivo o toda la oscuridad. La luz nos está colocando frente a nosotros todo lo positivo o toda la oscuridad, sino más bien una mezcla de ambos. O sea que nos dice, cuando el Creador nos dice, observen en este día, presento ante ustedes una bendición y una maldición, el Creador nos dice que recordemos que en todo momento de cada día, en cada situación y en cada persona que conocemos, la luz no está colocando frente a nosotros todo lo positivo o toda la oscuridad, sino más bien una mezcla de ambos. Al ver lo bueno dentro de la mezcla, nos conectamos con su luz, despertando así más luz.
Cuando escogemos permitirle a nuestra positividad abrumar la oscuridad, eliminamos el juicio y la negatividad y nos abrimos a recibir las bendiciones sin fin. Entonces nos enseñan a través de todo este relato que inicia con este rabino, nos indica entonces a nosotros este relato que nosotros necesitamos simplemente ver cómo estamos, o sea, tenemos que analizar cómo estamos observando, con qué lentes estamos viendo la vida. Porque esta parashá de Re nos conecta a nosotros con la bendición y con la maldición. Y por eso más adelante habla del sistema impuro y el sistema impuro. Más adelante habla de las ofrendas y de los diezmos. Y dijimos que habla de las fiestas. ¿Por qué todo esto está relacionado? ¿Qué tiene que ver en esta parashá los diezmos, las ofrendas y los sacrificios, los holocaustos con la bendición y con la maldición? Y aún el lugar donde eran llevados. Porque si nosotros aprendemos a separar de las 10 partes aquello, o sea, las 10 partes que tenemos son las 10 partes que son las 10 cosas que deseamos, que nosotros decimos que son nuestras, son mías. Pero cuando yo separo, entonces yo estoy aprendiendo a separar algo de ese sistema para y de. Lo separo de para. Entonces, ¿de dónde estoy separando yo? ¿De qué lado estoy separando yo? Estoy separando esto de para, pero ¿del sistema impuro o del sistema puro? Porque los alimentos que dicen de Barín, que repiten aquí en esta parashá, lo que podemos y lo que no podemos comer, simplemente son dos estados que nos conectan, con lo bueno o con lo malo, con lo positivo, con lo negativo, con la luz o con la oscuridad, con el sistema puro y el sistema impuro. El problema no está en lo que comemos, sino en lo que entra a nuestra mente. No es lo que sale de acá, sino lo que entra acá. Ese es el problema. Entonces, el sistema puro e impuro nos habla a nosotros, nos dieron las leyes de Vayikra, o las leyes kosher, las leyes kashrut, y ahí dice qué alimentos podemos comer y qué animales no podemos comer. Ahora bien, porque el propósito del Creador a través de esa ley fue recordarnos a nosotros a qué nos estamos conectando. Cuando yo comienzo a comer de los alimentos no kosher, de los animales no kosher, entonces yo me estoy simplemente conectando en el mundo físico. Yo me conecté con el sistema de impureza. Entonces en el mundo espiritual yo estoy abriendo un canal para conectarme con la negatividad en el mundo espiritual, con la impureza. Cuando vengo yo y me alimento y como kosher, entonces yo me conecto en el mundo espiritual al sistema puro, al sistema de santidad. O sea, lo que determina a qué me conecto es como lo que determina a qué me estoy conectando es realmente lo que yo anhelo y yo deseo. Usted quiere comerse un plato de camarones mañana, cómaselo. Nadie le va a decir que no lo haga. Usted está en libertad de hacerlo, comérselo si quiere. Si le dice a alguien que te voy a invitar a una chuleta de cerdo, usted perfectamente puede ir y comérselo, no hay problema. Yo no sé lo que vaya, yo digo que usted puede hacerlo porque usted tiene su libre albedrío. Usted sabe a qué se va a conectar. Los cabalistas seguimos respetando las leyes kashrut o las leyes kosher, no porque creamos que va a producir un daño o porque científicamente se ha comprobado que estos animales son mejores que los demás. No, lo hacemos porque nosotros queremos realmente mantener en nuestra memoria, en nuestro recuerdo, de qué lado queremos estar conectados, del lado de la luz o del lado de la oscuridad, del sistema puro, del sistema impuro, del sistema de santidad o del sistema de inmundicia. Eso es lo que dice esta parashá. Yo pongo delante de ustedes, hoy delante de ustedes, frente a sus rostros, tienen la bendición y la maldición, tienen los dos sistemas. Yo quiero vivir en la recepción, yo quiero seguir satisfaciendo mis placeres, está bien, hágalo. Va a terminar como Noé. Que Noé lo que pasó es que Noé en un momento
se salió del otorgamiento, y Noé vino y entonces se fue más a la recepción, pues. Halló tanto sabor en el vino que le era el corazón del hombre que se le olvidó que debía de mantener un control y se fue. Pero cuando vino Noah, y después de la situación, ¿qué hizo Noah? Dijo, ahora ya no voy a beber fruto ya no voy a beber del vino de uva porque yo cometí este error. No, lo que Noé vio, sacó lo positivo de esa situación, la situación que lo llevó a esa otra situación. No fue el problema, como dijimos en la mañana, que sembrara el viñedo. No, él no tuvo control. O sea, él estaba perdiendo el control entre el sistema, entre los deseos. Él estaba perdiendo el control entre la bendición y la maldición. O sea, él estaba perdiendo el control de su vida, entre la intención y la acción, entre el deseo de otorgar y el deseo de recibir. Ese fue el problema de Noah. Pero no hubo otro problema, y de aún no fue problema, porque Noah, de esa experiencia, simplemente se dio cuenta que ahora debía producirse un cambio. El sistema de los tiempos de Noé, que se llamaba el sistema noédico, ese sistema entendió realmente la parte positiva de la situación en que estaban viviendo. Y todos los sistemas que han habido, con los diferentes nombres que menciona la Torá, han podido sacar de eso negativo que ha sucedido en sus vidas lo positivo. Es el caso de Amán de la Torá. Mardoqueo y Amán. Mardoqueo es Amán y Amán es Mardoqueo. No son dos personajes diferentes. En el mundo físico son dos personajes diferentes. En el mundo espiritual simplemente son dos dimensiones, dos estados o dos niveles. Cuando yo estoy como Amán y cuando yo estoy como Mardoqueo. Amán, lo que él tuvo que hacer es... hay que convertir a Amán en el Amán de la Torá. En otras palabras, la oscuridad de Amán tiene que ser expulsada para que quede la luz de Mardoqueo en Amán. Eso es lo que tenemos que hacer, pero no juzgar. Por eso los del monte Eibal estaban a este lado, los del monte Gerizim a este lado. O sea, la idea es que miremos que dentro de cada persona hay una chispa, hay una luz, hay una esperanza. Que los del sistema de la pureza logren ver eso en los del sistema de impureza, y que los del sistema de impureza vean la luz y se conecten con la luz y no vean el error, porque lo que van a hacer es que cuando quieran encontrar la oscuridad en alguien, lo que van a encontrar es su propia oscuridad reflejada en la coraza que tiene la persona. Moisés no tenía ningún problema, Moisés no tenía oscuridad, pero la gente miraba oscuridad de Moisés, porque lo que la gente mira es su propia oscuridad en la del otro. Y de esa forma tenemos que aprender a dirigirnos en este sistema. Entonces, por eso, cuando el Creador le demanda al pueblo los diezmos, no es porque el Creador necesite dinero. No era porque Moisés necesitaba dinero, no porque Aarón necesitaba dinero, sino que el Creador le estaba indicando al pueblo, él estaba haciendo que el pueblo se desprendiera de aquello que era para placer de ellos. O sea, de las 9 partes, las 9 son tuyas, pero dame esta parte. Yo solo quiero una parte de ti. No quiero que me des todo eso. Ahora, ¿de dónde estoy separando yo? Si yo separo en la recepción, el diezmo no sirve de nada. O sea, si yo separo en el ego inferior, no sirve de nada. Si yo separo en el otorgamiento, sí sirve. O sea, si yo estoy consciente, en otras palabras, pues si mi corazón está dispuesto, si yo separo el diezmo con una conciencia limpia de que realmente estoy haciendo lo que el Creador le agrada, y que a través de eso, entonces yo puedo colaborar con la difusión y con la corrección de este mundo, entonces no va a haber problema. Pero si usted viene y lo da desde el lado de la recepción, pensando que está dando aquello, pero que se está quedando sin esa parte y que realmente le va a hacer falta esa parte, entonces mejor no dé nada, porque no está haciendo nada. Entonces lo que nos enseña esta paracha con las fiestas es la conexión también con las fiestas. Por eso 3 fiestas hay en las que tiene que subir todo el mundo. Eran fiestas que tenían que irse al lugar que era el templo de Jerusalén, y tenían que ir y presentarse allá, porque se tienen que lograr las conexiones, se tienen que crear los canales por los cuales desciende la luz, los senderos por los cuales va a descender la luz. Si no tenemos canales, si no tenemos senderos, si no hacemos eso, entonces no vamos a poder conectar la luz. Nosotros creamos diferentes senderos. El hombre ha creado diferentes caminos, que son las diferentes religiones. Pero la pregunta es si las religiones están conectadas, están creando senderos.
Porque si las religiones no están creando caminos que los lleven a la luz, entonces la gente simplemente va a llegar a la religión y se va a quedar en la religión y va a morir en la religión y va a perecer en la religión sin esperanza de nada. El asunto es de que la Kabbalah me propicia a mí, es el sendero, es el camino que me propicia, me ayuda a mí a crear más canales por los cuales la luz descienda, para yo ir a la luz. Pero la religión tiene que crear esos canales. Si la religión no crea esos canales, entonces simplemente se volvieron contenedores de luz, vasijas que están agrietándose y que están haciendo que se derrame el vino, que están haciendo que se derrame la luz. Y eso es lo que se está haciendo. Eso es lo que está sucediendo en la humanidad. Y es lo que necesitamos corregir urgentemente. Nosotros, si no corregimos eso, no va a venir la redención. La redención depende de nosotros. Entonces, cuando usted, alguien le pregunta, ¿y usted por qué no come esto? Porque si, bueno, yo no como esto porque sinceramente esto significa esto. Me estoy absteniendo de algo. Eso que para usted es carencia, para mí no es carencia. Para mí está suplida esa carencia. Yo no necesito de eso. Porque yo ya aprendí que primero debo de andar acá, arriba, en la intención y después en la acción. Por eso dijo alguien ahí, primero pienso, luego existo. Entonces el ser humano tiene que aprender eso, todos tenemos que aprender eso. Judíos y no judíos. Cabalistas y no cabalistas. Tenemos que aprender esta situación, porque de eso va a depender entonces cómo veamos al que tenemos al lado, al que tenemos enfrente a nosotros. Por eso nosotros no podemos emitir juicios contra nadie, ¿verdad? Porque realmente puede ser que al emitir un juicio sobre alguien estemos emitiendo un juicio sobre nosotros mismos. Y ese va a ser el problema. Entonces, hemos entendido en este día de hoy, con la paracha anterior, cómo podemos hacer nuestra vida maleficiosa. Voy a utilizar esa palabra, voy a inventar si es que no existe. Cómo hacer nuestra vida beneficiosa y cómo hacer nuestra vida maleficiosa. De nosotros depende o un beneficio o un maleficio. Solo tenemos que percibir y no dejar de percibir y cumplir los mandamientos que Él nos está diciendo en esta paracha, ¿verdad? Y de esa forma vamos nosotros a descubrir, permítanme que les diga quién es un verdadero profeta y quién es un falso profeta. Porque por eso esta paracha también está conectada con el falso profeta y con el verdadero profeta. Porque el profeta que lo lleva a usted a escuchar la voz de Yuhei Bajei, ¿verdad? A adherirse al Creador, a servir al Creador, que este profeta lo eleva a usted a los mundos espirituales, que no lo hace seguir viendo la vida como la estaba viendo, con pesimismo, con negatividad, con aflicción, con odio, con rencor, con miseria, con pobreza, porque la gente es lo que ha estado viendo en el mundo. El profeta que lo saca de ese estado, ese es un verdadero profeta. Eso lo está llevando al Creador, el que lo lleva al Creador y solo al Creador, y que le dice, su mirada tiene que ser puesta en el Creador, como dice el profeta Yeshayahu, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. O sea, el cabalista, el profeta moderno lo va a llevar exactamente al Creador y solo al Creador, porque la tarea de todo cabalista es que todos estemos adheridos al Creador, no a nadie más, no a Yirmiyahu, no al tal rabí o al tal rabino, no, es al Creador, al Borolán, ¿verdad? Nosotros que tenemos como maestro en las clases de Kabbalah al doctor Michael Lyman, al Rab Lyman, no es que estamos pensando que el doctor Michael Lyman va a hacer todo, de ninguna manera, o no nos vamos a conectar a él si nos conectamos a él, pero el propósito de él y de todos los que lo han antecedido es que vayamos al Creador, y esa es la tarea de nosotros, ir al Creador, no a nadie más.
Una vez que usted viene a mí, yo lo llevo al Creador. Y una vez que usted está con el Creador, ya usted está con el Creador. Porque es la fuerza absoluta, es la fuerza superior, que es la que nunca nos va a abandonar y no nos va a dejar. Por eso dice la Haftará, y con esto quiero terminar. Por eso dice la Haftará de esto. Y todos tus hijos serán adoctrinados en la ciencia de Adonai, y grande será la paz de tus hijos. Y todos tus hijos, dice, serán adoctrinados en la ciencia de Yuhei Bajei, y grande será la paz de tus hijos. ¿En qué tenemos que ser? Dice, adoctrinados en la ciencia del Eterno. Y en la ciencia del Eterno es la sabiduría de la Kabbalah. Por eso la Kabbalah también es una ciencia divina. Y cuando la persona aprende la ciencia de la Kabbalah, gran paz viene para todos, dice. Y grande será la paz de tus hijos, dice. Imagínense que la palabra berrab en hebreo, rab, es la misma palabra para rab, para maestro, para rabín. Para rabí, rab. Berrab es el gran. Entonces, grande será la paz de tus hijos. Como que dijeran, el maestro será el shalom de tus hijos. O tus hijos van a obtener el shalom porque van a llegar a ser maestros. Ahí está la grandeza, en la ciencia de la sabiduría divina. Y esa es la ciencia que nosotros tenemos que tratar de atraer. Porque entonces todo lo que ocurra, y este texto de la ciencia del Eterno está conectada, Isaías 54, con aquel texto que dice: ningún arma forjada contra ti prosperará, y a toda lengua que en juicio se levante contra ti, tú la condenarás, y esta es la herencia de los siervos de Adonai, su justicia que de mí procede, dice Adonai. El texto que dice: yo he creado al herrero que sopla las brasas, ese texto está conectado con la ciencia del Eterno. O sea que todos tenemos que ser adoctrinados, o sea, tenemos que ser enseñados en la ciencia de Adonai. No perdamos de vista eso. Y que esta parashá nos ayude a entender a nosotros que tenemos que volver a las sendas antiguas. Miremos a Abraham, nuestro padre, y a Sara, que nos dio luz, ¿verdad? Porque es lo que dice el profeta: mirad hacia la roca donde fuisteis extraídos y hacia la cavidad del pozo del cual salisteis. Tenemos que volver atrás, tenemos que transitar por ese sendero y saber que delante de nosotros solamente hay bien. Recordemos las palabras que dice la Torah en Bereshit: y vio todo lo que hizo, y vio que todo lo que hizo era bueno en gran manera. El Creador no vio nada malo, no vio nada malo, vio todo bueno. Así que en este mundo todo es bueno, nada es malo. Yo miro las cosas malas porque yo estoy mal. Cuando el mundo comience a cambiar y se conecte la luz y vea la luz, va a ver que todo es bueno. Entonces vas a ver cómo usar todo lo de este mundo de una manera apropiada, que no produzca ningún daño, ningún perjuicio a la humanidad. Como que dice, va a tener un control de los recursos de este mundo. Va a saber cómo hacer uso de la naturaleza de una manera apropiada, sin causar destrucción a la misma creación, a la misma naturaleza. Va a conocer sus límites, ¿verdad? Y eso es lo que va a ayudar. O sea, el problema no es que hayan aviones, el problema es que no haya automóviles, y ahora más fácil nos movilizamos. No, pero contamina el ambiente, que el humo, que no sé, sí, pero es el mal uso de los recursos el que ha llevado a eso, el abuso de ellos. Entonces todo lo que nos está haciendo es corregir eso. ¿A través de qué? A través de la luz. Entonces no nos olviden nuestro trabajo espiritual de bendecir al Creador y de bendecirnos a nosotros mismos. Y como dijimos, bendecir es decir algo bueno de todos nosotros y algo bueno de toda la humanidad, ¿verdad? Y en todos está ese granito de amor y esa chispa divina que es lo que nos mantiene todavía vivos. Cuando se apaga la vida, se apaga el alma, se apaga todo.
Que el Creador nos ayude y que el Creador nos bendiga hoy y siempre. Shabbat Shalom. Bien, vamos a terminar, vamos a cantar. Kefar Globali. Todas las almas vienen de un solo lugar. Todas las almas realmente son una sola alma. Toda la gente hoy en día sufre duda y confusión. Tiene temor de un futuro sin dirección. Es una llama global. La conexión es virtual. Nos debemos conectar, nos debemos unificar. Es un cambio mental. Tenemos que cambiar. Es hora de actuar. Si no abrimos el corazón, la situación será peor. Empecemos ya aquí. No debe quedar ninguno detrás. Nadie es capaz de parar el tiempo. Dejemos de pensar cómo sacar ganancia de los demás, porque ha llegado la hora de amar. Es una idea global, la conexión es virtual. Nos debemos conectar, nos debemos unificar. Es un cambio mental. Tenemos que cambiar. Es hora de actuar. Si no abrimos el corazón, la situación será peor. Empecemos ya aquí. Es una idea global. La conexión es virtual. Nos debemos conectar, nos debemos unificar. Es un cambio mental. Tenemos que cambiar. Es hora de actuar. Si no abrimos el corazón, la situación será peor. Empecemos ya aquí. Nos debemos conectar, nos debemos unificar. Empecemos ya aquí. Nos debemos conectar, nos debemos unificar. Es una idea global. Que nuestra llegada a este lugar haya sido en paz, que nuestra estadía haya sido en paz, que nuestra salida sea en paz y que nuestro retorno a nuestros hogares sea en paz. Shabbat Shalom.